pasado casi 2 semanas desde que conocimos el asesinato de Camilo Catrillanca y la tensión, lejos de ir disminuyendo con los días, va aumentando. Porque todavía hay una serie de preguntas que no tienen respuesta, porque todavía, pese a que la Fiscalía ya ha ido entregando versiones, se siguen sucediendo las versiones por parte de Carabineros que son contradictorias, y tenemos historias hacia atrás de situaciones similares donde ha habido montaje en varias oportunidades. Queremos hablar sobre el momento que se vive hoy día después del asesinato de Camilo Catrillanca, y es por eso que vamos a conversar con la académica de la Universidad de Chile, académica mapuche del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Me refiero a Verónica Figueroa Huencho, que ya nos acompañó antes para hablar del Plan Araucanía. ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias por venir. No, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, hacíamos memoria las dos de cuando hablamos, cuando recién se presentó el Plan Araucanía, y hablábamos de estas dos vertientes, ¿no? De estas dos formas, la forma de tratar de integrar un diálogo y la forma de armarse hasta los dientes con el Comando Jungla, que ya nos llamaba la atención el nombre. Yo te quiero preguntar hoy día, y después de casi 2 semanas de conocido el asesinato de Camilo Catrillanca, ¿en qué situación está hoy día el Estado chileno y el pueblo mapuche? A ver, yo creo que una vez más estamos en una situación de conflicto, y es un conflicto que, si bien se desprende de un caso trágico como es la muerte de Camilo Catrillanca, está asentado en temas muy estructurales, ¿no? Esta relación del Estado que sigue mirando a los pueblos indígenas como sujetos, más bien diría yo, de acciones de seguridad, ¿no? Donde hay una mirada muy acotada respecto de cómo estas comunidades hoy día más bien generan una cierta inseguridad, una cierta inestabilidad, y quizás yo diría lo contradictorio es que, más allá del Plan Araucanía, lo que inició el gobierno fue mantener esta mirada focalizada en la seguridad, sobre todo en las comunidades mapuche, pero luego también hacer esta otra política, ¿no? Algunos le llamaban del garrote y la zanahoria. Recuerdo perfecto ¿no? De intentar llevar adelante más bien una agenda social en la figura del ministro Moreno, pero que claro, si tú no haces una mirada o un cambio mucho más amplio de sacar definitivamente la política indígena del Ministerio del Interior, no vas a llegar a ninguna parte. Hoy día yo creo que el gobierno está en un impasse, ¿no? La familia Catrillanca, muy digno, su padre ha manifestado que no se va a reunir con el gobierno mientras no saquen al Comando Jungla, mientras no saquen al ministro del Interior, mientras no haya un cambio en el reconocimiento a los pueblos indígenas. Por lo tanto, yo creo que se está, y además está articulando, él mismo lo ha dicho, ¿no? Una reunión de loncos, de representantes para pensar un proyecto político. Entonces creo que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros escenarios antes, hoy día hay una mayor capacidad, diría yo, de articulación del movimiento indígena, que es algo muy interesante, de plantear un proyecto político, de emplazar al gobierno, de alguna manera decirle que no se va a reunir, que no son un interlocutor válido para las comunidades, que generalmente era la inversa, y que de alguna manera presiona al gobierno, creo yo. Habrá que ver cómo se dan un poco los acontecimientos, lo que va a ocurrir con la interpelación en la Cámara de Diputados, etcétera, pero habrá que ver cómo el gobierno sale de este embrollo. O sea, el seguir avanzando en la lógica del ministro de Desarrollo Social, yo creo que no tiene cabida hoy día, ¿no? Parece más bien un esfuerzo muy inútil. Sí. Ahora, la reacción del gobierno fue primero respaldar completamente la versión de Carabineros, pese a que yo diría que desde un primer momento cualquier persona podía tener una serie nos hacíamos más preguntas que las respuestas que había. La cosa sonaba extraña, o sea, había algo que no se precisaba, pero en un primer momento lo que hace el gobierno es respaldar absolutamente la versión de Carabineros. Después esta versión se empieza a caer como en un castillo de naipes, ¿no? Una cosa tras otra, y termina el gobierno 3 o 4 días después reconociendo que se borró incluso una tarjeta de memoria de una cámara que obligatoriamente estos cuerpos especiales de la policía militarizada usa para efectivamente analizar después o tener como prueba cuando hay situaciones como esta. Sí. En ese sentido, ¿cuánto se retrocede en la zona de confianzas? Y lo pregunto con mucho cuidado, porque tampoco digo que hoy día que los puentes de confianza hayan estado ahí, ¿no? Pero creo que desde hace un tiempo ya, independiente del color del gobierno y del énfasis, hay una intención o una mirada de que aquí el tema tiene que abordarse de manera política y con diálogo. Sí, sí. Entonces, ¿cuánto se retrocede incluso en la idea de me siento a la mesa contigo al otro lado? Sí. Uy, ese es un tema muy interesante, porque yo creo que tiene distintas aristas. Yo creo que una arista quizás de más largo plazo tiene que ver con
cómo desde prácticamente los 90 y con mucha fuerza a mediados del 2000 se decide intervenir militarmente las comunidades. Se habla de las zonas rojas de algunas comunidades, mayor presencia de carabineros y de fuerzas especiales que ya se iban, ¿no?, a entrenar a Estados Unidos, a Colombia, desde esa época. Claro, esto no es de ahora nomás. No es de ahora, estamos hablando de grupos tácticos que ya tenían un entrenamiento y que por lo tanto, imagínate, ya desde esa época que estos niños jóvenes como Catrillanca prácticamente crecieron, ¿no?, se formaron mirando esta relación de Carabineros de Chile con las comunidades, ¿no?, en los colegios, en su cotidianeidad. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un hecho bien interesante respecto de la relación de estos liderazgos que estaban emergiendo. Él era un líder, salió de hecho un artículo de CIPER, hoy día que Carabineros ya lo tenía en la mira, exactamente, por lo tanto, él era un líder dentro de su comunidad. Ahí tenemos, por lo tanto, liderazgos que se formaron en esa militarización. Luego, en un segundo momento, incluso más allá de esa relación compleja con Carabineros, en el año 2016 el Centro de Estudios Públicos publica su encuesta Mapuche, que hace cada 10 años, y una de las organizaciones que esta muestra mostraba como más confiable eran Carabineros de Chile, lo cual podía resultaba un poco contradictorio. Sin embargo, yo creo que ese dato de que era una institución relativamente confiable para el mundo indígena se cae con la Operación Huracán. Yo creo que la Operación Huracán marca un antes y un después en Carabineros de Chile en la relación con el mundo indígena. ¿No? Y por lo tanto, lo que tú ves ahí es cómo hay una estrategia, ¿no?, armada y planificada de desprestigiar el movimiento indígena, incluso recurriendo a pruebas falsas. Y eso nos abre una tercera beta, que es que se genera una desconfianza en una institución como Carabineros, que nos tiene que dar certezas, que nos tiene que dar seguridad, pero no solamente por parte del mundo indígena, sino también de la ciudadanía, que empieza a mirar cómo este hecho en particular de la Operación Huracán, junto con otros hechos que desprestigian a la institución, empiezan de alguna manera a mostrar que aquellas verdades que nunca nos habíamos cuestionado ya no son tal. Pero hay otra beta interesante ahí, y es cómo Carabineros de Chile le miente a otra institución pública como es el Ministerio Público, y sobre todo con el caso Catrillanca, donde empieza a aportar una serie de pruebas falsas, de pruebas inventadas. Entonces también el Ministerio Público reacciona y de alguna manera lo que evidencia es que esta institución, que es Carabineros de Chile, quiere incluso desprestigiarla de alguna manera por alcance al momento de hacerle creer que está llevando adelante una investigación con pruebas que no existen, ¿no? No hubo nunca un enfrentamiento, primero no había cámaras, luego sí había, luego que había una afirmación que había que borrar, luego que no se respetaron las jerarquías y este funcionario la borra, y allí, ¿no?, las autoridades del intendente, el ministro, ¿no?, haciendo declaraciones irresponsables, ¿verdad?, sin de alguna manera pasar por un filtro estas pruebas. Salen diciendo una serie de cuestiones que no solamente desprestigian a la institución de Carabineros y a ellos mismos, sino que además argumentando antecedentes penales, antecedentes policiales, como si eso fuese un argumento para justificar el actuar de Carabineros, que finalmente deriva en el asesinato de Camilo Catrillanca, ¿no? Verónica, ¿tiene futuro el plan Araucanía tal como estaba propuesto tanto por el presidente como el que ha entregado más detalle, digamos, que es el ministro Alfredo Moreno, que además ha hecho este juego de tratar de apartarse un poquito del ministro del Interior, ocupar un tono como muy de tranquilidad, de tratar de recuperar confianza, pero mientras esté el comando jungla, y lo digo de otra manera, mientras esté una posición estable de mantener a Carabineros como una policía militarizada en la zona, ¿tiene algún tipo de futuro algo con el plan Araucanía? Sí. Es muy complejo. Yo creo que recordemos que además el ministro Moreno, cuando sucedieron estos hechos, salió haciendo unas declaraciones que luego tuvo que rectificar. Sí. Cuando Chadwick apareció en escena, tuvo que rectificar, y yo creo que lo dejó en una posición bien incómoda y bien debilitada, ¿no? No olvidemos también que él había hecho un acercamiento con la dirigencia indígena histórica, y por lo tanto ahí también hay de alguna manera una desconfianza que se genera de cuál es el verdadero poder político que pueda tener el ministro. ¿A quién le creo? ¿Al ministro del Interior o al ministro de Desarrollo? ¿No? Y si bien hoy día nuevamente se trata de reimpulsar esta política de diálogo, de reconocimiento de derechos, el presidente dijo que iba a darle nuevamente urgencia al reconocimiento constitucional, yo creo que hoy día lo que están pidiendo el movimiento indígena, y a través
través de la voz del padre de Camilo Catrillanca, es que tiene que haber pruebas efectivas de confianza de que la política indígena va a tener un viraje. Entonces, mientras eso no ocurra, mientras esas condiciones no se cumplan, es muy difícil que se pueda hacer un diálogo. Es muy difícil que el ministro Moreno pueda llegar a la dirigencia y establecer acuerdos en esa línea. Y Verónica, quiero retomar algo que decías en un principio que me parece bien interesante, que es que de repente pasa en los países que hay momentos del antes y después. Y uno puede identificar, incluso en la historia reciente, en áreas súper distintas, antes y después, de cosas que se van destapando, de cosas que se van acelerando, se van produciendo. Y tú mencionabas que se está empezando a articular políticamente, que siempre lo ha hecho, porque el pueblo mapuche tiene la tradición del parlamento, o sea, de conversar su situación y ponerse de acuerdo, en fin. Y que tú reconocías que podía esto articular nuevamente al pueblo mapuche, a movimientos que pueden estar más separados, separados territorialmente o incluso con énfasis distintos, y los puede rearticular. ¿Tú crees que puede pasar eso y que haya una manifestación política desde la región de la Araucanía, del pueblo mapuche, después del caso del asesinato de Camilo Catrillanca? Yo creo que estamos frente a un escenario distinto. Yo creo que además, como tú señalabas muy bien, ¿verdad? Es decir, los procesos se dan en un escenario dinámico. Sí. Y esta situación no es la misma que hace 10 o 20 años. Yo diría que sí hay una mayor capacidad de articulación, hay nuevos actores indígenas que hoy día están teniendo opinión, que están de alguna manera trabajando con las comunidades, que están pensando en un proyecto político. Yo creo que podría servir de base para generar propuestas que nazcan desde el mundo indígena, algo que generalmente no ha ocurrido, ¿no? El mundo indígena nunca ha sido parte de la élite y por lo tanto ha participado de los proyectos estatales en la medida de lo posible, en la medida que le han dado espacio y con designación muy a dedo. Yo creo que esto abre la posibilidad de quizás algo que se dio en algún momento cuando fue el acuerdo de Nueva Imperial, ¿no? Liderazgos que en este caso fueron articulados a partir del retorno a la democracia, pero aquí que están articulados más bien en cómo hoy día el pueblo mapuche, y yo creo que a lo mejor como un efecto en cadena los pueblos indígenas en general, se ven a sí mismos como actores políticos, se ven a sí mismos como actores que tienen un poder, que pueden generar un apoyo en la sociedad, que esta sociedad, si bien todavía es bastante ignorante en algunos aspectos respecto a los pueblos indígenas, la academia muestra un elemento bien interesante, que prácticamente el 60% de los encuestados dice que la solución al tema indígena o al conflicto mapuche, como le llaman, pasa por una agenda política, es una respuesta política. Creo que ese concepto no había estado presente antes. Entonces, tan identificado. Tal cual, creo que hay distintas dimensiones que de alguna manera se conjugan para que hoy día haya una mejor disposición a avanzar en una agenda. Sería interesante, ¿no? el conocer cuáles van a ser esos términos, pero pucha que es bonito, como digo, pensar la posibilidad de un proyecto político del mundo indígena en particular. Y que surja desde allá. Tal cual. No desde el otro lado, ¿no? Sin duda, a día de hoy. Sin duda, sí. Bueno, Verónica Figueroa Huencho, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación al Chaltumay. Sí, no será la última. www.diarioclever.cl